El otro día subí un video hablando de Zoro, y cuánto le falta para alcanzar a Mihawk. Y hubo varios comentarios en este video mencionando que estaba loco, ya que decía que era necesario otro time skip y por ende tiempo de entrenamiento para Zoro y que se vaya acercando más y más a la altura de Mihawk. Y hubo comentarios que en parte creo que tienen mucha razón y decían que en realidad lo que les hacía falta tanto a los sombreros de paja como a otros personajes para aumentar su poder era ir enfrentándose a personajes cada vez más y más fuertes. Y bueno, tanto no comparto la opinión, y más después de ver el flashback de Koby entrenando golpeando barcos y después ver lo que hizo en Hachinosu. Pero bueno, por ende me puse a pensar y dije, bueno, tal vez es cierto, y es que en parte tienen razón, uno no puede mejorar si no se enfrenta a personajes más fuertes que uno mismo, aunque el entrenamiento también es parte fundamental. Y eso me remontó al ejemplo más claro, el cual es Luffy. Luffy es el verdadero ejemplo de ir haciéndose más y más fuerte con cada pelea que tiene, y de paso ir aprendiendo de cada rival con el que se enfrenta. Luffy es en el pre-time skip en donde se dio cuenta que el nuevo mundo iba a estar repleto de personajes que lo superaban en poder y por muchísima diferencia. Y fue ahí donde se dio cuenta que iba a tener que mejorar para sobrevivir y poder lograr sus objetivos. El primer ejemplo más claro es su encuentro con el almirante Okishi. En ese momento, y viéndolo en retrospectiva, nos damos cuenta que nos introdujeron a alguien con semejante poder como a un almirante muy temprano en la obra. Pero fue la mejor elección que pudo haber hecho Oda. A ver, ya nos había introducido a Mihawk en el East Blue como para no mostrarnos a un almirante en Water 7. Pero este ejemplo demostró una amenaza para toda la tripulación de Luffy, y fue ahí después de ese encuentro que se dio cuenta que si no mejoraba iba a estar en el horno, tanto él como toda la tripulación entera. Y claramente se nos fue demostrando que cada rival de Luffy, conforme pasaban los arcos, eran situaciones difíciles para él. No era algo como Zoro, Sanji u otro sombrero de paja, que a sus rivales, si bien le costaban derrotarlos, terminaban haciéndolo sin mucha dificultad al final del día. Pero Luffy estuvo muchísimas veces al borde de la muerte, y no solo al final del combate, sino también durante. Siempre todos los rivales de Luffy estuvieron mínimo 2 pasos adelantados a él en cuestiones de poder, pero él se sobrepone siempre ante la adversidad y sale triunfante. Pero en este video en particular quiero remarcar y hablar sobre ese personaje clave, el personaje que generó un punto de inflexión en Luffy y en cuanto a su poder y que generó un punto y aparte para el sombrero de paja. Antes de seguir, y no entiendo cómo a esta altura del internet tengo que aclarar que esta es mi opinión y si pensás diferente es mucho más que respetable. Pero bueno, no me estoy refiriendo a Kaido, tampoco como ya mencioné a Okishi, tampoco me estoy refiriendo a Crocodile y mucho menos a Kizaru y su aparición en Shabondi, sino que me refiero al hijo de Big Mom, Katakuri. No podemos, o bueno, yo personalmente, no puedo sacarme de la cabeza el enfrentamiento entre Luffy y Katakuri en el mundo espejo. Es sin duda alguna una de las mejores peleas en todo One Piece, y es que no es solo una pelea y listo, sino que es una historia, es un arco en sí mismo. El aprendizaje, lo que conocemos de cada uno en esta pelea es infernal. Literalmente conocemos en profundidad a Katakuri durante el combate, y tomamos todas las introducciones anteriores del personaje como preparativos para lo que se vendría después. Pero bueno, creo que me estoy dejando llevar un poco por el hype. Primero que nada, ¿ustedes pueden creer que Oda se haya atrevido a hacer una escena más épica y rompedora de anos que Luffy llevándose a Katakuri al mundo espejo y rompiendo ese único espejo que los puede devolver con sus compañeros con tal de poder tener una pelea más libre contra Katakuri? Bueno, Oda creo que ya se fue a la mierda con la epicidad que manejan los combates. Y es que creo que una pelea en One Piece promedio es 90% historia y 10% pelea. Un ejemplo y de los más claros es la pelea de Franky contra Mr. Pink en Dressrosa. Y lo que pasa es que Oda se ve que no puede dejar de lado del contar historias o profundizar en los personajes ni siquiera en medio de los golpes. Pero bueno, no quiero hacer un resumen de toda la pelea entre Luffy y Katakuri, ya que acá estoy para hablar de otra cosa, y es el por qué Katakuri representa para mí el punto de inflexión en Luffy para lo que sería lo posterior en One Piece. Primero que nada, demos contexto del poder de cada uno antes de la pelea. Luffy, hasta ese momento, era un pirata con una recompensa de 500 millones de berries, y el último villano significativo al cual había derrotado era Doflamingo en Dressrosa con su cuarta marcha. Sí, venía de derrotar a Cracker, pero bueno, yo me refiero a un villano final de cada arco. Mientras que por otra parte, Katakuri es un señor de más de 40 años, con una experiencia en la piratería desde muy joven, el primer comandante de un emperador, una recompensa que superaba los 1000 millones de berries, o sea, más del doble que la de Luffy, y tenía el haki de observación avanzado, lo cual le permitía ver el futuro, habilidad que Luffy aún no tenía, como también haki del rey y un haki de armadura mucho más superior que el de Luffy. Frente a ese panorama, el vencedor creo que es bastante claro. Pero agarremos la queja más famosa, y es, ganó solo por ser el protagonista. Yo personalmente estoy muy en desacuerdo con esa frase, ya que primero,
Si tuviéramos que guiarnos simplemente por la frase, entonces tendría que haberle ganado casi que al principio de la pelea y no le debería haber costado nada ganarle, mientras que Luffy casi que ni la cuenta. Por eso mismo es que la lucha duró varios capítulos tanto en el manga como en el anime. Vamos a hacer una comparación fácil, y que se relaciona muchísimo con la pelea entre Luffy y Katakuri. Hagamos de cuenta que tenemos por un lado a Mike Tyson en su prime, y lo ponemos contra un boxeador amateur que nunca tuvo una pelea en su vida, pero que tiene una resistencia que ningún humano se compara, y ni con 20.000 golpes va a ceder ante los puñetazos. Bueno, Luffy sería este boxeador amateur, y Katakuri vendría siendo Mike Tyson en su prime. Claramente podés ser el hombre más fuerte del mundo y tener enfrente tuyo a alguien mucho más débil que vos. Pero si este débil no cede y no para de pelear y no se cansa nunca, claramente Mike Tyson se va a terminar cansando de dar tantos golpes, como pasó igualito por ejemplo al episodio de Los Simpson con Homero Boxeador. Entonces, si Luffy no se cansa y no cede nunca, Katakuri era obvio que iba a terminar exhausto de tanta pelea. Por un lado. Después hablemos de las habilidades de cada uno, y cómo estas hicieron que Luffy avance a un punto tal que hasta justificaría cómo hizo para aprender tan rápido el Ryuo o imbuir sus ataques en Onigashima con Haki del Rey. Por ejemplo, es con Katakuri que Luffy tuvo que aprender cómo usar Haki de observación avanzado. ¿Y cómo lo hizo? Viene a la vieja escuela y a los golpes curtiéndose. A ver, remontándome a mi otro video de Zoro, yo no niego que con las peleas uno evolucione en poder, sino que me refería a otra cosa, y este es un ejemplo clave. Y cómo Luffy tuvo que aprender a los golpes a desarrollar y entrenar este tipo de haki. Sí, Rayleigh había explicado este tema, pero es con la práctica de Katakuri que Luffy pudo desarrollarlo mucho más, incluso trayendo a la mesa la cuarta marcha en su forma Snakeman, que sin ir mucho más allá y sin muchas más vueltas, fue capaz de vencer al haki de observación avanzado y de una manera más fácil de lo que pensábamos, y fue básicamente siendo más rápido que el haki de observación avanzado. Y fue ahí en donde Katakuri se dio cuenta que estaba en el horno. Sin embargo, el resultado de la pelea terminó siendo dictado por dos factores muy importantes más allá de lo que es el combate. Como ya mencioné, por una parte, la resistencia de Luffy, y por otro lado, el honor de Katakuri. Dando un ejemplo del honor de Katakuri, tenemos que este personaje es uno que ya desde su personalidad nos damos cuenta que es orgulloso, y por eso que al ver que su hermana lo ayudó a herir a Luffy y hacer que éste recibiera un enorme daño, Katakuri se enojó tanto que se hizo a él mismo una herida similar a la que Luffy recibió para seguir peleando en igualdad de condiciones. Y miren que se trataba de una herida casi mortal, no era una herida cualquiera y listo, sino que fue un ataque que casi lo deja fuera de combate. Y a ver, puede o no puede haberte gustado el resultado de la pelea, pero sí hay que admitir que estuvo fundamentado, y lo estuvo, y no fue como en otras en las que Luffy ganó gracias a un power up como con Doflamingo o Rob Lucci, y esto tal vez pudo haber molestado a algunos fanáticos. Pero sin duda, en esta pelea hay que remarcar que hasta el mismo Katakuri admitió su derrota. Entonces, ¿qué factores presentó Katakuri ante Luffy que le hicieron mejorar y replantear sus habilidades? Un mejor haki en todos los niveles tanto del rey como de armadura y obviamente de observación, más velocidad, más fuerza, más experiencia y más brutalidad. Aspectos los cuales Luffy tuvo que terminar aprendiendo y que después analizando el arco de Wano terminó incorporando contra Kaido. Por lo que Katakuri representó hasta el momento el adversario que hizo que Luffy más avance y aprenda en cuanto a combate y el desarrollo de sus hakis, que al fin y al cabo es la habilidad más importante en la actualidad y bueno, lo fue desde siempre en One Piece.